acá. Hablamos, pobres los consumidores que tienen que pagar cada vez más. Tenemos que estar siempre a la defensiva. Realmente hay cuestiones, a veces no aprendemos no más, ¿no? Qué sociedad complicada que somos, ¿no? Sí. Somos una sociedad muy complicada, ¿no? Sí, absolutamente. Porque así como los consumidores tenemos derechos y también obligaciones, por supuesto, los comerciantes, y esto no estamos generalizando, pero la viveza criolla, mal llamada viveza, por supuesto, es increíble. Los consumidores y usuarios tenemos que estar siempre a la defensiva. Sí. Tenemos que prejuzgar que la otra parte de alguna forma nos quiere engañar, ¿no? Y eso es algo que tenemos que revertir culturalmente, porque por supuesto no es así, ni debería ser así. No, y además vos haces una denuncia, por ejemplo, a defensa del consumidor, que tal kiosco, por ejemplo, enfrente de mi casa, sí. Yo vivo en la zona de Córdoba y Pueyrredón, enfrente de mi casa la kiosquera cobra lo que quiere. Lo que quiere de todo, y es más, si vas a cargar la SUBE te cobra $1 o $1.50, porque bueno, tiene que poner el postnet. Como ya en cuanto lanzaron esa modalidad para los kioscos, el mismo Ministerio de Transporte, hace ya varios años estaba Randazzo como ministro de Transporte, había comunicado que no se podía cobrar para cargar SUBE. Totalmente, es así. No se puede cobrar ninguna adicional. Y bueno, y ninguna finalmente adicional, es totalmente contrario. Oídos sordos. Bueno, hay la parte de obligaciones que nos toca a los consumidores, ¿no? Tenemos que denunciar. Tenemos que levantar el teléfono, las líneas gratuitas que hay a la Secretaría de Comercio, a la Dirección de Comercio, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, denunciar, hacerlo saber obviamente entidades de defensa del consumidor que uno conozca o de alguna forma tengan un acceso para que nosotros podamos interceder, participar y además obviamente acompañar y insistir en esa denuncia. Y yo te puedo asegurar que si los consumidores, los vecinos de tu barrio denuncian a esta kiosquera que está abusándose, porque en realidad es un abuso de la confianza y es un abuso de los derechos que tienen los vecinos como consumidores, bueno, va a tener que cambiar su actitud, porque las multas van a ser tan altas que en algún momento va a tener que cambiar. Pero el problema está en que estas prácticas no deberían ocurrir, debería ser una excepción del comerciante, es decir, bueno, algún caso que uno... Pero es lamentablemente, por eso decimos los usuarios, los consumidores tenemos que estar a la defensiva, lamentablemente es una práctica habitual de muchos comerciantes, estas prácticas abusivas, que obligan al consumidor a estar a la defensiva y nos obliga obviamente a salir a denunciar. Bueno, tenemos que cumplir con nuestra obligación y salir y denunciar y cambiar esa actitud que en última instancia es una actitud cultural de todos los argentinos, ¿no? Aquel que se quiere colar en una cola, aquel vivo que quiere sacar una ventajita. Somos esa ventajita, ¿no? Ahora, tenemos una semana, empezamos el año con malas noticias de por sí. Empezamos el año complicado. Claro, terminamos el año complicado y lo empezamos más complicado todavía, porque terminamos el año con suba de gas, de agua, de luz. Así es. Comenzamos el año con suba de transporte y con un mensaje que de hecho muchos usuarios dicen, dale, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me estás diciendo que voy a tener un descuento? Si yo no viajo, no hago combinación, uso un solo transporte. Y la gran mayoría usa un solo transporte. 73% de los usuarios usa uno solo. Exactamente. Vos mismo lo dijiste. Hay encuestas del mismo Ministerio de Transporte que se hicieron hace unos pocos años atrás. Y más o menos en el radio del AMBA se mueven cerca de entre 15 millones y 20 millones de viajes. No quiere decir que sean pasajeros, son viajes. A veces uno hace más de un viaje en un día, obviamente, ¿no? Por lo menos ir al trabajo y volver, ya son 2 viajes. En ese universo de 15 o 20 millones de viajes, el 70% utiliza colectivo, el 16% utiliza tren y el 14% utiliza el subte. Dentro de ese universo mismo, solamente un 20%, como mucho, hace combinación de 2 medios de transporte. Así que vos lo acabas de decir claramente. Esto en realidad no es, el gobierno lo intentó presentar como la gran panacea revolucionaria en materia de transporte. Estamos cambiando los paradigmas del transporte interurbano en la ciudad, en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y alrededores. No, no es nada. Lo que estamos haciendo es redireccionando un subsidio que antes estaba en las empresas, después estaba generalizado y ahora lo estamos redireccionando hacia aquellos habitantes que están en el segundo, tercero, cuarto cordón de la Ciudad de Buenos Aires, que normalmente para venir al centro tienen que tomar 2 medios,
porque lo más lógico a su casa sea un colectivo, de ahí van a una estación de tren para llegar acá a la Ciudad de Buenos Aires, u otro colectivo que los lleva, obviamente, a la zona de la Ciudad de Buenos Aires, entonces hacen ese tipo de combinación. Pero la gran carga de este ajustazo en materia de transporte, más del 66% en materia de transporte, está en los quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón, que utilizan un medio de transporte, sea el colectivo, sea el subte, sea el tren, ¿no? Y sobre ellos, y fundamentalmente es en términos de clase económica, es la clase media baja, que es la que más va a soportar este gran ajustazo, que se suma a los ajustes que vos comentaste en diciembre, que se van a sumar a los que vienen en febrero. Acordémonos, celular 12%, prepagas 4%, canasta escolar que se viene ahora febrero-marzo, los aumentos, exactamente, colegios, ya han anunciado los aumentos que se vienen al respecto. La Ciudad de Buenos Aires también ha anunciado esta semana aumento de taxi, aumento de acarreo, de estacionamiento, bueno, el acarreo, por ejemplo, es algo que a mí realmente me parece una caja recaudadora. Sí. El acarreo me parece una falta al respeto de todos los ciudadanos, más allá de que uno tiene que saber que está mal estacionado, que no se tiene que estacionar de esa forma, que no tenés que estacionarte en rampas para discapacitados. O sea, esas cosas son problemas 100% de educación, desde mi visión, ¿no? Sí, sí. Ahora, el acarreo, 950 pesos. Es una locura, es una locura. Es una locura. No, la verdad es no tiene justificación. Porque además está la multa, exactamente, que es mucho más que esos 950 pesos. Sí. Obviamente que sí, depende obviamente de la infracción que uno haya cometido. Pero, lo de acarreo no tiene ningún tipo de justificación. En absoluto. No. Además, hay otra cosa, hay una política de este gobierno. La placa, mirá. La BTV va a subir. Eso tampoco tiene absoluta justificación. Para nada. Yo he hecho la BTV este año como miles de argentinos que estamos obligados, de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de la Ciudad, y la BTV, la verdad, pagar la plata que uno tiene que pagar casi 1.000 pesos para hacer las distintas... la verdad, a mí personalmente me parece un robo, una vergüenza. Una vergüenza. Es un robo, 348 pesos para las motos y el acarreo 950 pesos. Pero ahí vamos a lo que decíamos justamente. ¿Dónde va la plata esta? Bueno, ahí está la otra cuestión. Mira, en materia de transporte, este año 2017 que acaba de terminar, el gobierno ha pagado en materia de subsidios, lo dijo el mismo ministro Dietrich durante distintas entrevistas en esta semana, ha pagado cerca de 90.000 millones de pesos a las empresas justamente por estos subsidios. Este año, el presupuesto del 2018, aprobado hace poco por el Congreso, prevé en materia de transporte 94.000 millones de pesos. Es decir, con este aumento y ajustazo feroz del 66%, con esta carga enorme hacia la clase media baja, en materia de transporte. A pesar de todo eso, el Estado, y lo dijo el mismo ministro, no va a ahorrar un solo centavo en materia de subsidios. Al revés, va a incrementar los subsidios. Nosotros venimos de las entidades de defensa del consumidor y muchísimas organizaciones, inclusive sectores políticos, vienen diciendo, bueno, señores, ¿qué se hace con ese dinero? Queremos saber, ¿qué se ha hecho con los miles de millones de pesos que se han invertido que se han dado en subsidio en materia energética, como también de transporte, en los últimos 15 años, en el gobierno anterior? ¿Y qué se hace en estos últimos 2 años también? Porque no olvidemos una cosa, que esos subsidios, yo no sé si fueron a pagar sueldos, gastos corrientes o corrupción. Y en el caso de transporte, como en muchas otras cosas, pero en el caso de transporte lo hemos padecido los argentinos, sabemos que la corrupción en materia de transporte son más de 50 muertos en 11. Es enorme, sí. O sea, la corrupción es muerte, no es la vivada de un funcionario y un empresario que se creen piolas. No, es muerte. Entonces, estas cuestiones, y el gobierno sobre eso no dice absolutamente nada. Y el gobierno nos habla de una reforma en materia de transporte y dice, dejen los vehículos, porque acordate que cada vez la Ciudad de Buenos Aires es más restringido por ingresar al área céntrica en la Ciudad de Buenos Aires, y nos obliga a usar el transporte público, pero no mejoramos la calidad del transporte, aumentamos enormemente obviamente el sistema tarifario y seguimos sin una política de transporte interurbano, donde estamos dando prioridad al transporte de colectivos,
por encima del transporte o del medio de transporte que deberíamos incrementar, que deberíamos incentivar desde lo público y lo privado, que es el subterráneo. Tal cual. ¿Ah? Entonces, bueno, a ver, muchísimos países tienen un tren que es el subte, exacto, que es lo mismo, es la misma red que tal cual. De hecho conexiona a muchísimas localidades y que es muy fácil poder manejarse y es mucho más... Está bien, por ahí es más caro que acá el transporte, pero de todas maneras haces muchos más kilómetros. Bueno, es que ahí está, lo caro o lo barato en comparación es distinto porque hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Sí, no, es decir, comparando... vos no podés comparar una red subterránea, por ejemplo, que tiene Chile, que tiene más de 100 kilómetros en materia subterránea, Santiago de Chile, con la de Buenos Aires, que no llega a 60, que no llegamos a 60 kilómetros de red, o 60, 61 kilómetros de red. Con la cantidad de líneas que, por ejemplo, tiene Londres, ¿no? Donde tiene líneas circunvalares, donde hay interconexiones, las que tiene Madrid, o México. O cualquier otra ciudad latinoamericana. En eso la Argentina... inclusive comparándonos con nuestros vecinos latinoamericanos, la verdad que estamos años luz de retroceso. ¿Qué pasa con el aumento de nafta, por ejemplo? 7%, otro nuevo aumento. ¿Pero se viene? Sí, ya está. Se hizo ahora en diciembre, empezó y ahora se viene otro. Y ahora se viene otro. Pero ese de que se venía otra, es más, en el día de ayer salieron las estaciones de servicio, los dueños de estaciones de servicio, a decir no lo vamos a aumentar por ahora, no lo vamos a aumentar. Nos volvemos a ver la semana que viene y lo charlamos y vamos a ver que sí. Vas a ver que por sí. favor. Vas a ver que sí. Si te bajan 0,2% porque nos dicen que el mercado internacional, no sé qué, y nos suben 4, 5, en este caso va a ser un 7%, un 6, porque en 7%. Argentina sabemos que cuando viene el aumento de la nafta, aumenta todo. Y sí. Porque aumenta el flete para poder llevar los alimentos aumenta a el transporte, todo. todo. Es decir, aumenta toda tu cadena de producción, igual que la luz y electricidad. Es decir, uno no solamente pago luz por la luz que consumo en mi casa, entonces ese es el consumo directo, sino que lo pago cuando voy a comprar un alimento, un producto o un servicio a cualquier proveedor, o sea, un almacenero, el supermercado, lo que yo estoy pagando dentro del valor del precio de ese producto, estoy pagando una cadena de costos, donde hay transporte, logística, donde hay impuestos. Acordate que la Argentina tenemos más de un 34% de carga impositiva de promedio. Y vuelvo a lo mismo. Que nuestro país hermano Chile, para no irnos muy lejos a comparar, para que no nos digan, bueno, Francia, Inglaterra, no, vamos acá a Chile que está cruzando la cordillera. Chile tiene un 20% de carga impositiva. El promedio de los países latinoamericanos tiene una carga impositiva del 25%. Los alimentos en nuestro país tienen una carga impositiva del 40%. El combustible, otro igual, una carga impositiva feroz, ¿no? Entonces, es eso, es decir, no solamente el costo de producción vemos reflejado en el precio, sino que también vemos todo lo que es flete, transporte de ese producto desde su fábrica, desde la fabricación hasta la góndola o el almacén del comerciante final del barrio, donde yo consumidor final voy y lo adquiero para consumir, sino también toda la tercera gran pata es la parte impositiva. Bueno, ¿no? Entonces acá hay que reformular varias cosas. Hay un error muy grande de comunicación. Como digo yo, nos quieren vender como se decía antes, no sé, oro, humo, nos quieren vender oro y en realidad es una piedrita de color pintada, diciendo que esta es la gran transformación, y pongámonos a discutir realmente las cosas, pongamos a discutir cuál es la matriz de transporte que necesita la Ciudad de Buenos Aires y todo el AMBA, pongámonos a discutir cuál es la matriz de transporte que necesita la República Argentina, justamente para modificar los costos internos, y eso que me beneficie a cualquiera de nosotros que va al almacén y compra algo. Tal cual, tal cual. Entonces, eso es lo que tenemos que salir a discutir, y en virtud de eso surgirá qué tarifa tengo en materia interurbana, ¿no? Y qué grado de subsidio le doy a esa tarifa para que pueda ser sustentable económicamente y tenga el menor efecto o impacto social. Porque no olvidemos que el transporte interurbano en todo el mundo está subsidiado. Sí, por supuesto. El tema es cuánto y cómo. Y esto no es
un boleto intermodal como se nos quiso vender, no tiene nada que ver con lo que es el boleto intermodal en ciudades, lo que vos has comentado hace un ratito. Mariano, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos la semana que viene con el aumento de la nafta. Un placer, siempre.